Vamos a predicar la palabra del Señor. Siempre es difícil predicar la palabra del Señor. Siempre es difícil. Y los que predicamos de hace años y de continuo sabemos que siempre es difícil y hay días que son más difíciles que otros. No por el contenido, que a veces sí, sino por tu propia persona. Tienes un peso diferente, estás calibrado de diferente manera. Hay piezas que no encajan y uno desearía salir corriendo. Y sobre todo cuando para postre estás hablando de ancianos y requisitos de los pastores. Ya entonces sí que es verdad que te dan ganas no de una bicicleta, coger un cohete espacial y irte hacia Marte. Pero siempre pues nos encomendamos a Dios, entendiendo de que tenemos una responsabilidad y tenemos que estar siempre ahí, aunque haya días que cueste mucho, aunque haya días que a nivel personal cueste mucho. Pero vamos a leer la palabra del Señor y vamos a predicar y vamos a seguir alimentándonos de su bendita palabra. Porque su palabra es medicina. Sí, Señor, amén. Sí, su palabra nos arregla. ¿Cuántos creen eso? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ancianos y diáconos, parte capítulo 8. Y continuamos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y he aquí lo que nos concierne el día de hoy. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Amén a su palabra. Amén. Amén. Como ven, continuamos con nuestro tema concerniente a los ancianos que tienen que estar en una iglesia local ministrando, pastoreando. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que significa marido de una sola mujer y nos llevó un sermón entero. ¿Recuerdan, no? Estuvimos desarrollando algunas de las posturas más relevantes en cuanto a este tema. Estuvimos hablando de la poligamia, de las segundas nupcias, del aspecto moral e interno de ser marido de una sola mujer y la necesidad de estar casado para poder ejercer ese ministerio. Después de su análisis llegamos a la conclusión de que el texto parece ser que se refiere más a las dos últimas posturas que hemos mencionado hace un momento. O sea, parece ser que Pablo, en su corazón, en su intención a la hora de escribir, estaba teniendo en mente esta parte interna de lo que tiene que ver con, esta parte moral de lo que tiene que ver con ser marido de una sola mujer, y también con ese requisito fundamental de tener que estar casado para poder ejercer el ministerio de anciano en su plenitud. Estuvimos haciendo matices de que había posibilidades de que sin estar casado se pudiera ejercer de pastor en una congregación, pero de alguna manera un anciano con su mujer, con una familia, tiene más posibilidad de abarcar todas las facetas necesarias para poder pastorear una congregación. No obstante, todo lo que tenía que ver con la poligamia y con las segundas nupcias en todos los contextos, aunque no es exactamente lo que Pablo quería decir en este texto, sí que es verdad que forman parte de los requisitos de un anciano, porque forman parte de los requisitos de cualquier creyente. Uno no puede ser polígamo, el Señor lo prohíbe, y uno no puede volverse a casar en contextos que la Biblia no apruebe. Te conviertes en un adúltero. Por tanto, entendemos de que todos estos requisitos, todo este espectro de requisitos que estuvimos contemplando, eran requisitos indispensables para que aplican a un anciano de una iglesia local. En el día de hoy vamos a continuar analizando dichos requisitos, concretamente a ver si podemos analizar 4 de ellos y así vamos avanzando más rápidamente en todo esto, ya que uno de ellos apenas vamos a hablar casi nada. Sobrio, prudente, decoroso y hospedador. Como pueden observar, todos estos requisitos apuntan nuevamente directamente con aquello que no paramos de repetir en todo lo que tiene que ver con los ancianos de una iglesia local. Lo que está por encima de todo para poder ser un anciano, y es una conducta irreprensible y adecuada que refleja el carácter de un verdadero cristiano. O sea, uno cuando mira hacia el púlpito tiene que ver en su pastor a un verdadero cristiano.
a un cristiano regenerado que intenta vivir conforme los parámetros que la Escritura establece. Por eso estos requisitos, por eso prudente, decoroso, por eso todo lo que tiene que ver con una conducta ética y moral con el ADN de la Biblia. Amén. Y eso es una evidencia. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador son cualidades que emergen desde dentro por consecuencia de la regeneración. Y esto es la base primordial del todo creyente. O sea, cuando uno sufre el milagro de la regeneración, tiene la base adecuada para poder fomentar, para poder educar tu conducta y tu carácter, para poder exteriorizar de dentro hacia afuera todas estas cualidades que poco a poco se van aprendiendo con el tiempo, el conocimiento y la madurez. Por tanto, un anciano de una iglesia local tiene que tener estas cualidades, ya que es un hombre maduro en el cual han emergido desde dentro hacia afuera, por causa del milagro de la regeneración, todas estas cualidades mencionadas que tienen que ver con la ética, con la moral, con los mandamientos que establece la Escritura. ¿Entienden todo esto? Amén. Es por eso que un siervo del Señor tiene que ser ejemplo en todo esto, y estas cualidades tienen que estar manifestadas en sus vidas. Ahora bien, ¿qué significan estas cualidades y qué quieren decir estos requisitos? Y vamos a intentar ir a paso ligero, pero vamos a intentar hablar de todo esto. ¿Tienen ganas de aprender? Amén. Créanme que yo también. Voy aprendiendo sobre la marcha con ustedes. Así os funciona esto. Sobrio. Sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? La palabra sobrio en griego es nefaleos y viene a significar prudente. Y agrega algo muy particular que después atenderemos. Es el no mezclado con vino. Eso es sobrio. La definición que utiliza el diccionario de la lengua española para sobrio es brutal. Lo que dice. Brutal. Dice que es moderado y discreto, en especial en el comer, en el beber, en la forma de hablar o de moverse o de sus costumbres. Que es sencillo y sin adornos superfluos. ¿Qué definición tiene el diccionario de la palabra sobrio? Es brutal. Por tanto, en términos generales, básicamente tiene que ver con una persona sobria es una persona quieta, es una persona calmada, es una persona sencilla. Eso es ser sobrio. Vivimos en un mundo donde lo calmado, lo sencillo, lo quieto, lo simple está desprestigiado, no se aprecia ni se valora, se denigra. Todo lo que tiene que ver con lo amable, con lo sencillo, con lo prudente, con lo simple, todo eso como que se desprecia, como que no tiene valor en la sociedad donde vivimos. Vidas comunes, trabajos comunes, gente común, que según para muchos no aportan nada, ni para ellos mismos, ni para sus familias, ni para la sociedad. Se critica lo común, lo sencillo, lo simple. Pero lo simple, en absoluto, tiene que ver con algo vulgar, con algo inútil o con algo malo, sino todo lo contrario. La simpleza es un reflejo de la pureza. Amén. La simpleza es un reflejo de la pureza. La simpleza es un valor que la Escritura resalta y muestra. El ser simple, el ser sencillo. Podemos empezar con el mismísimo Dios, el cual en esencialidad, su singularidad, en su santidad, muestra su absoluta simpleza. Por eso al Señor se le conoce con muchos nombres y de muchas maneras. Y el verso por autonomasia de las Escrituras que define al Señor lo encontramos en Deuteronomio 6, en el cual dice: Dios, ¿qué es? Es Ejad, es uno. ¿Y qué hay más simple que el uno? Amén. Dios es tan sumamente simple en el contexto puro y santo de la palabra que no tiene ni aditivos ni colorantes, es Dios. Lo abarca todo, es limpio y nítido, y al mismo tiempo que es complejo a más no poder, es simple. Amén. Es su esencialidad, es Dios, pureza absoluta. Amén. Por tanto, criticar lo simple es criticar el ADN del Creador. Porque tenemos un Dios simple, puro, santo. Pero es que Dios se mueve así. Dios construye su casa. Y cualquier casa pagana de aquellos tiempos eran parques de atracciones, con estatuas populosas, con colores de todo tipo. Sin embargo,
la casa del Señor, una anécdota interesante. Ya le hemos dicho alguna vez, cuando entraron, que conquistaron Jerusalén y entraron en el templo, empezaron a buscar a ver dónde estaba el Dios de los judíos y no lo encontraron, porque no había nada. Era un rectángulo con una mesa, con un arca, con un candelabro, se acabó. Porque Dios es simple, pero en la simpleza está la pureza. Amén. Pero es que Dios es simple en cuanto a lo que escoge y llama. Porque Dios no llama a lo complejo, sino a lo simple. Dios no llama a lo sabio, sino a lo necio. Dios no llama a lo estrambótico, sino a lo sencillo. Y lo que Dios tiene en la mano no son perlas preciosas, sino barro. Porque Dios es simple, porque en lo simple está lo puro. Amén. ¿Qué es, y como hemos dicho, entre las definiciones de la palabra sobrio, se encuentra el no estar mezclado con vino? Eso es ser sobrio. ¿Qué es lo contrario a sobrio? Ebrio. Lo contrario a sobrio es ebrio. Una persona ebria es una persona que tiene alteradas temporalmente las capacidades físicas y mentales por un consumo excesivo de alcohol. Eso es una persona ebria. Por tanto, es una persona que por su embriagadez no puede ser dueña de sus actos. ¿Han visto alguna vez a una persona bebida? Yo sé que sí. Están totalmente esclavizadas por aquello que ha consumido previamente. O sea, se junta su concupiscencia desinhibida por causa de los aditivos y el alcohol que ha consumido. Y está esclavizada por aquello que consumió. No es dueño de sus actos que retienen. Se desinhibe y hace absolutamente lo que le pasa por la cabeza. Ebrio. Cuando el texto habla de ser sobrio, no se refiere a estar sereno, obviamente, solamente en un contexto de alcohol. Uno no necesariamente solo puede estar ebrio por alguna sustancia alcohólica, sino estar ebrio por un montón de cosas. Y es como el texto quiere que lo aprendamos. Ebrio, contrario a sobrio, por un montón de cosas y aspectos. Hay gente que está ebria de poder, embriagada de altivez, ebrios de ambición, ebrios de codicia, ebrios de satisfacción de sus concupiscencias, ebrios de sus deseos personales. Están embriagados del yo. Por tanto, aquel que está ebrio de su yo, le ocurre exactamente lo mismo de aquel que está ebrio por el alcohol, que no discierne más que sus propios deseos. No discierne nada más, no puede discernir aquello que hay a su alrededor. Es incapaz de tener la mente despejada para actuar adecuadamente por causa de su embriagadez, por estar ebrio. Es por eso que es imposible que un pastor viva embriagado de sus deseos. Un pastor no puede vivir ebrio de su yo. ¿Entienden esto? Amén. Sino que tiene que estar absolutamente y necesariamente sobrio para poder servir. Una persona sobria vive una vida equilibrada. ¿Sí? En todos los sentidos. Es por eso que el ebrio le ocurre todo lo contrario. Vive en un continuo desequilibrio. Si el sobrio vive equilibrado, el ebrio vive desequilibrado. A nivel sentimental y de sentimientos, el ebrio vive eufórico. Por la mañana por los suelos y no tienes equilibrio. No hay equilibrio en la embriagadez. Hoy estoy por los suelos y mañana por las nubes. A niveles de salud igual. Hoy quiero ser deportista, quiero ser, yo que sé, Michael Phelps, un increíble, y a la mañana siguiente soy un Homer Simpson, todo el día acostado encima del sofá. No hay equilibrio, va a los extremos. Guardo una dieta impresionante y al día siguiente me alimento de cosas que me perjudican.
a niveles económicos, de trabajo, o de poder adquisitivo, o de caprichos. De la misma manera, no hay equilibrio porque estoy lleno de mi embriagadez y igual estoy tranquilo en mi casa ahorrando, que una tarde me da la neura y me gasto 1000 euros de una tirada. Porque no soy dueño de mis actos, ya que vivo embriagado de mis caprichos. No soy sobrio, no tengo equilibrio en mis decisiones. ¿Entienden lo que quiero decir? Una persona sobria no se embriaga de ninguno de estos apetitos. Y aunque de todo disfruta, de nada es esclavo. Y aunque de todo disfruta de lo que es lícito, obviamente de nada es esclavo. ¿Se imaginan a sus líderes que vivieran de continuo embriagados? ¿Se lo imaginan? Embriagados de su yo, esclavizados y sin poder discernir nada, vendidos a sus deseos y sin ningún equilibrio. ¿Se lo imaginan? Tener a pastores que estén dirigidos por sus apetitos de embriagadez. Es brutal, mis hermanos. Y no necesariamente con lo que es lícito, como hemos dicho, con lo que es ilícito, perdón. Lo que sería evidente, un pastor que comete actos ilícitos, obviamente, sino con lo que es lícito, sino con aquellas cosas que, aunque aceptables y válidas, al estar desequilibradas se convierten en pecaminosas. Porque uno puede irse de vacaciones, pero uno no puede irse 8 meses y dejar la iglesia. ¿Entienden el concepto? Ebrios de su yo, ebrios de estas acciones que se tornan pecaminosas, somos dominados por lo que no procede del cielo, mis hermanos. Pero el hombre de Dios no vive ebrio, sino sobrio. Es por eso que en 1 Corintios 6:12 hay un texto que dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Pero miren lo que dice. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Amén. Pablo está gritando a los 4 vientos como ejemplo para los ancianos: sed sobrios. Sed sobrios. Solo hay una cosa de la cual un siervo del Señor puede y debe y necesita embriagarse. Un siervo del Señor solo puede estar embriagado de Él. Amén. No tenemos licencia para poder estar ebrios de otra cosa. Amén. Solo ebrios del Señor. Por eso en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. O sea, es lo mismo que decir: no te embriagues con vino, embriágate de Dios. Amén. No hay límite en las copas que uno puede tomar del Espíritu Santo. No hay límite en cuánto puedes ingerir de Él. Cuanto más ingieras, mejor. Es por eso que David lo sabía, y dice las Escrituras que aderez las mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, y en medio de todo este caos, David no dejaba de beber de Él. Es por eso que decía: mi copa está rebosando. Amén. Porque no hay pecaminosidad en tener el vaso lleno del Espíritu. No hay pecado en eso. Por eso David tenía de continuo sed. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Y vivía completamente embriagado de Dios, porque cuando estás embriagado de Él, no puedes estar embriagado de otra cosa. ¿Verdad? Y mientras que la embriagadez del yo limita, condiciona, te pierde en tus decisiones y te desequilibra, la embriagadez del Espíritu lo único que te hace es bien, tomar buenas decisiones y vivir equilibradamente y ser un siervo como corresponde. Amén. Cuando te quitas el tú y pones el Él, te conviertes en un buen pastor. Un pastor sobrio. Amén. Señor. Por tanto, la sobriedad en un anciano es garantía de que dicho anciano vive puestos los ojos en Jesús y no puestos los ojos en Él. ¿Lo han entendido? Amén. Gloria al Señor. Continuamos. Prudente. Prudente. A mi modo de ver, respecto a su raíz etimológica de la palabra prudencia, la prudencia y la sobriedad, aunque no son sinónimos, van cogidas de la mano. ¿Vale? Es como redundar en lo mismo, tocando diferentes aspectos. Sobrio,
prudente. La palabra prudente, sofrón en griego, viene a significar sano de mente. ¿Qué definiciones? Es que el griego es brutal. Sano de mente, que se domina a sí mismo. Escuchen esto, moderado en cuanto a opinión y pasión. Moderado en cuanto a opinión y pasión. Como todos los requisitos mencionados, las Escrituras resaltan sus facultades, su labor, y presentan el gran beneficio que un hombre y una mujer de Dios tienen, ostentan cuando tienen estos requisitos y los ponen por práctica. La prudencia, mis hermanos, es vital para caminar, vivir y desarrollarnos en el entorno en el cual Dios nos ha encomendado. Dios nos ha encomendado una tarea, Dios no nos ha mandado a vivir en clausura. Y para vivir en un mundo hostil, para vivir en un mundo dificultoso, la prudencia es vital para el caminar del creyente. Es por eso que en Mateo 10:16 dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes. Y nos enseña a tener la prudencia, porque un creyente que no sea prudente no se desenvolverá bien en un mundo infectado de lobos. La prudencia te protege del lobo. ¿Sí? Amén. La prudencia es un bien necesario que nos hace previsores, nos hace prever, prevenir, y nos permite que nunca falte el aceite en nuestras lámparas. En Mateo capítulo 25 vemos a 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas que eran prudentes. Este relato de las 10 vírgenes que esperan al esposo es brutal, porque la diferencia entre las prudentes y las que no lo son no es que se quedan sin aceite. Eso es algo que generó una consecuencia atroz. El problema de no ser prudente no es que te quedas sin aceite, es que te quedas sin esposo. Porque estas mujeres, bueno, sí, el aceite, bueno, mañana lo puedo comprar, pero no era eso. Porque las que se quedaron fuera podían seguir comprando aceite, pero qué pena que ya no les valía. Porque el aceite no es cuando uno lo quiera, sino cuando Dios lo demanda. Y al Señor se le espera lleno de aceite. Y la prudencia hace que preveas todo eso. Y hace que tu lámpara siempre tenga aceite para que alumbre, para que puedas ver el esposo cuando venga a por ti. Es por eso que se les llama insensatas. ¿Qué término, eh? Insensatas, persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Eso es una persona que no es prudente. La prudencia en un anciano, mis hermanos, es vital, ya que sin ella todo es un descontrol. Un descontrol. Todo se convierte en un circo. Y vive él, el anciano imprudente, y hace vivir a la congregación alocadamente, movida por los impulsos y por los instintos puntuales. El pastor imprudente hace vivir a la congregación imprudentemente, de una manera peligrosa hasta el extremo. Porque mis hermanos se contagian, que ustedes se van a contagiar de mí. Una iglesia pastoreada por un pastor imprudente es una iglesia kamikaze. Kamikaze, que más tarde o más temprano un muro los detendrá, pero las consecuencias serán devastadoras. Porque ¿qué queda de un kamikaze que se estrella contra un muro? Solo pedazos. Fíjense la importancia de la prudencia. Sin embargo, al prudente le caracteriza una cualidad que define a la perfección dicha prudencia. ¿Y saben con lo que tiene que ver esta cualidad? Con el ir despacio. El prudente tiene calma. El prudente va despacio. Se toman las cosas con calma. Muy lentamente.
todo lo piensa, todo lo medita, a todo le da 25 vueltas, todo lo examina y todo lo comprueba y vuelve siempre sobre sus pasos. No da un paso sin estar absolutamente seguro, dentro de la medida de sus capacidades, que ese paso está dentro de los parámetros que Dios deja y permite hacer. Eso es una persona prudente. Va con calma, va despacio. La prudencia, mis hermanos, observa. No vende la piel del oso antes de haberlo cazado. No pone esa euforia en todas las cosas que hace, sino que respira. Tira un paso para atrás y deja que todo se asiente para poder tomar decisiones apropiadas. No se aventura, prevé las situaciones, pone otro anclaje en la montaña por si el primer anclaje falla y que se quede enganchada la iglesia a la roca y que no se desmaye, que no se caiga y no se mate. Recuerdo la película de los 300, cuando en el primer envite de los persas ante los espartanos, llega un momento que se chocan contra la guardia espartana, contra esos 300, y tienen una victoria que ni un espartano muere. Y por la noche lo festejan, y todos gritan, todos se ríen, todos festejan. Y dice la película algo increíble, y se ve una escena de Leónidas, quieto, serio, sobrio, prudente, diciendo, todos festejan, menos uno, el rey. Y no podía festejar, ¿por qué? Porque no había sido una victoria épica, no, sino porque no solo veía el hoy, veía el mañana. No solo veía el instante, preveía todo lo que había. No podía festejar porque no solo vivía en el instante, sino que preveía todos los demás envites de los persas que vendrían al día siguiente. Por eso, mientras que de alguna manera la iglesia quizá tenga licencias, el anciano no las tiene. Señor. Tiene que ser prudente. En ocasiones, al hombre prudente, callado y sobrio, se le tilda de arisco, de antipático, de malhumorado, ¿verdad? Pero no es exactamente así, mis hermanos. Solo es que su perspectiva hace que sus pensamientos no se detengan. Y casi nunca está en el ahora, casi siempre va a 1000 y tiene 1000 cosas en la cabeza. Por eso a veces como que se ausenta, y eso lo hace estar pendiente de otras cosas que lo aíslan del entorno, y de golpe y porrazo está en un sitio, pero de golpe y porrazo está en cuerpo, pero su mente no está en otro sitio, pensando en 1000 millones de cosas que tiene en la cabeza. No es arisco, no es antipático, simplemente es más consciente de todo lo que lo rodea, de todo lo que pueda ocurrir a la iglesia a la cual se ha puesto a cargo de ella. Amén. Dios lo ha puesto a cargo de ella y tendrá que dar cuentas de ella. Recuerdo a David Wilkerson predicando, roto de dolor por las locuras que estos pastores falsos hacen en los cultos, estos predicadores que convierten los púlpitos en circos y al Espíritu Santo en una burla. Y todo el mundo se reía y le criticaban a David Wilkerson de ser arisco y de ser serio. ¿Y sabes lo que dijo David Wilkerson, que ya está con el Señor en su gloria, roto de dolor, llorando? Se dirigió al pueblo y dice, no tengo tiempo para reír. Dice, porque donde miro solo veo pecado. Veo una mujer adúltera, veo un drogadicto, veo un alcohólico. ¿Cómo quieren que ría? No puedo reír, solo puedo llorar. Porque mientras que algunos reían, él solo podía llorar porque era más consciente de la realidad de lo que le rodeaba. Una de las mejores maneras, mis hermanos, de comprobar la prudencia de un siervo es por cuanto y de qué manera habla. ¿Sí? Una de las maneras de comprobar la prudencia de un siervo y de un hermano y una hermana es por lo que habla y de la manera en la cual habla, ya que las palabras son el termómetro para medir la prudencia. Lo que sale de la boca es el termómetro para medir la prudencia de una persona. En la mayoría de los casos se cataloga a un imprudente, y seguro que lo van a entender, no porque se salta un semáforo. Obviamente una persona que se salta un semáforo en rojo es un imprudente, pero sobre todo un imprudente se cataloga en un contexto de hablar por aquel que habla fuerte, malsonante y a destiempo. Esa es una persona imprudente, que habla fuerte, malsonante y a destiempo. Con las palabras, mis hermanos, somos capaces de construir y destruir, de hacer bien y hacer mal. Y el hombre prudente sabe a la perfección cuándo hablar y cuándo tiene que callar.
No solo eso, sino que el hombre prudente no solo sabe cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callar, sino que sabe que cuando tiene que hablar, cómo y de qué manera tiene que hablar. Porque hay contextos apropiados para hablar, pero de la manera que se habla se rompe el contexto apropiado que Dios te ha brindado. Dios te brinda un contexto perfecto y tu manera de hablar o la mía lo rompe. Porque no solo se tiene que tener el contexto, sino la manera y la forma. Sí, Señor. Vivimos en un tiempo de que no damos valor a las palabras. No se le da valor a lo que se dice, cuando lo que se dice es importantísimo. No nos damos cuenta de lo portentosa que es la palabra, el efecto que hace. Y hablamos y no ponemos límite a nuestra boca y a nuestros labios. ¿Cuántas veces se dice lo primero que se nos pasa por la cabeza encima de los púlpitos? ¿Cuántas veces? Hemos aconsejado a hermanos sin pensar, de golpe y porrazo, como si, venga, es una palabra, es un consejo y se queda ahí. Tú te crees que se queda ahí, pero a lo mejor has aconsejado mal al hermano o a la hermana, siendo siervo del Señor. Lo hemos aconsejado mal y esa persona recibe tu consejo porque eres su pastor. Y tú lo has dicho por decir y esa persona lo tiene como lo que tiene que hacer. Y a ti se te ha olvidado, ya has puesto la televisión y esa persona lo tiene ahí como un tesoro. Un hermano, una hermana viene a contarte un sueño o una visión o algo y rápidamente sacamos el libro de interpretación. El color rojo significa esto, el mar significa aquello y damos una interpretación perfecta de lo que es un sueño. Ora al Señor y no sé, de una de entre 10.000 millones te dirá lo que es. Y rápidamente hablamos, rápidamente decimos, sin importar lo que decimos por nuestras bocas. Es por eso que uno de los requisitos indispensables de un anciano es la prudencia. Es el respirar, incluso aunque a veces sepas la respuesta. Haces así, te paras. Y respiras. ¿Se han dado cuenta que cuando más mayor te haces, y sobre todo más mayor y años en el Señor, menos necesidad tienes de hablar? No porque no te apetezca, sino porque entiendes, has madurado y comprendes de que no sabes tanto como creías. Y que no hay necesidad de decir muchas palabras, sino las adecuadas. La prudencia, escucha esto, la prudencia agudiza tu oído y enmudece tu lengua. Así es. La prudencia agudiza tu oído y enmudece tu lengua. Es por eso que los sabios no dicen apenas nada. Y solo escuchan lo que dicen los demás. Pero cuando hablan, cada palabra es una sentencia. Ay, Señor. No el que más sabe en una sala es el que más habla. No es el que más conocimiento tiene el que más habla y dice mil cosas. A veces el más callado de la esquina es el que más conocimiento y discernimiento de lo que está pasando tiene. Pregúntale a él, al que no habla mucho. Mis hermanos, si hay alguien que debe saber que la boca es un peligro y una bendición, este tiene que ser el anciano de la iglesia. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Que no podemos tener ancianos que parloteen. Un anciano tiene que ser consciente de lo que calla y consciente de lo que dice. Tiene que ser consciente de lo que la palabra habla, en cuanto a la boca, que habla muchísimo en cuanto al hablar. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. Qué precioso texto. Que en las muchas palabras hay pecado, o sea, es una matemática. Como hables mucho, te equivocas. Sin embargo, el que calla, el que es prudente, mire lo que dice Proverbios 20:15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son una joya preciosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero tener ancianos, pastores que me pastoreen, que tengan joyas en la boca. Amén. Qué bien. Joyas en su boca. Aleluya. Y no precisamente siempre por lo que hablan, sino por lo mucho que callan. Amén. Un anciano no puede olvidar que uno de los títulos del Señor es Cordero. Amén. ¿Pero qué Cordero? Un Cordero que no abrió su boca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un Cordero mudo.
Que cuando hablaba decía, Padre, perdónalos. Amén. Seguimos, decoroso. Otro de los requisitos que tiene que ver con los ancianos tiene que ver con el decoro. No vamos a profundizar para nada en esta parte, ya que hemos hablado por demasía del decoro, del recato en esta congregación. Por tanto, todo lo que hemos aprendido o aprendimos antaño, aplicémoslo hoy para los requisitos que tiene que tener un anciano en cuanto al decoro y el recato. Tienen todos los sermones en YouTube para repasarlos y para saber lo que tiene que ser un hombre recatado y una mujer, obviamente, y por ende el anciano en cuanto al decoro. No obstante, por recordar algo, decoro, cosmios, ¿se acuerdan? Tiene que ver con ordenado. Es que esta palabra dice tanto, un hombre ordenado. En cuanto al recato. Cuando hablamos de ordenado en un sentido de decoro, tenemos que entender todo en su plenitud, o sea, ordenado por dentro y ordenado por fuera. El decoro externo es la manera en la cual nos ven la gente, en el cual nos mostramos externamente hacia los demás. Sabemos que debemos ser sencillos y no dar lugar a la ostentosidad, ¿sí? Sabemos que no podemos salir de cualquier manera, ir sin asear, no ser pulcros. Tenemos que representar a nuestro Señor con nuestra manera de vestir y con nuestra forma física, con nuestro atuendo, con nuestra higiene. Sabemos que nuestros atuendos tienen que honrar a Dios y no hay cabida para la desnudez, para la sensualidad. Tenemos que entender que como siervos del Señor no podemos ir de cualquier manera. ¿O creen que se puede ir de cualquier manera? La verdad que esto es algo que a mí me carga, y los hermanos lo sabéis, hace tiempo que me carga todo esto, porque me cuesta, tengo que ir con mi New Balance las 24 horas del día, no sé por qué, es algo que me cuesta mucho quitarme, y de ir así de esta manera, pero entiendo de que un hombre del Señor tiene que vestir decorosamente, porque se presenta a la iglesia del Señor, porque es un ministro del Señor, y no puede ir de cualquier manera. No todo vale, mis hermanos. Vivimos en un tiempo, mis hermanos, muy extraño, pero tenemos que entender que aunque el hábito no hace al monje, el monje no puede ir como le apetezca. ¿Sí? No puede ir el monje como le apetezca, aunque es verdad que el hábito no hace al monje. Como hemos dicho, vivimos en un tiempo donde la moda, la obsesión con congeniar con el mundo, con que no se nos vea distinto, hacen de ancianos que vistan de cualquier forma y de cualquier manera. Lo mismo es ver un anciano en depende qué iglesias que a gente del mundo. ¿Se han dado cuenta estas iglesias súper famosas que están ahí ligados y son multitudinarias, mis hermanos? Y la excusa es la de siempre, no hay que desentonar, tenemos que captar a la juventud, el ser hombre de Dios se lleva por dentro y demás, pero qué va, ¿cuántos se equivocan? Tú no puedes ir como tú quieras. No. Tú representas a alguien. Amén, amén. Tú no puedes ir como los del mundo. Amén, amén. Tú tienes que vestir decorosamente. Amén. El atuendo, queramos o no, dice mucho de lo que somos, mis hermanos. Podemos ver esa forma de vestir en el Señor, podemos ver esa forma de vestir en los hombres y mujeres en las Escrituras. El Señor era tan simple que vestía con una túnica de una sola pieza. Sin costuras. No precisamente barata, porque precisamente es lo contrario. Una túnica en aquella época de una sola pieza sin costuras no la partieron, le echaron suerte sobre la prenda entera porque no la querían partir, porque era valiosa. Pero algo valioso no significa que sea ostentoso. Uno puede comprarse algo caro si su poder adquisitivo le permite, pero que pase inadvertido. Mis hermanos, en definitiva, en cuanto al atuendo externo, un hombre de Dios, un anciano en una iglesia local, no puede su atuendo opacar a su sermón. Amén. Y la gente no puede estar más pendiente que mi peinado, que mi barba, que mi vestido y que mi ropa, que mi sermón. Así es. Es el sermón lo que tiene que alimentar al hombre. Nada más. Y en cuanto al interno, ya lo saben, mis hermanos, no quiero redundar en esta parte. No solo tiene que ver con una forma de vestir, sino con un tipo de conducta reflejada en todas las áreas y la vida personal y pública de este anciano, de la vida familiar, del ministerio, etc. El hombre decoroso sabe poner límites a todas las cosas que
que hace, en cada palabra que dice y la manera que trata con cada persona, hombre y mujer de la congregación. Por tanto, mis hermanos, ya lo saben, si quieren más información, acudan a los sermones que ya hablemos. Pero es necesario que el anciano sea decoroso. Amén. ¿Amén? Amén. Último, hospedador. Ya terminamos. Hospedador. Último, pero no menos importante. Amén. Es curioso esto de hospedador, ¿eh? El anciano será hospedador. ¿Qué es ser hospedador? La palabra en griego es filoxenos y viene a significar que quiere a sus... Escuchen, cada palabra que hay aquí es brutal. Dice que quiere a sus huéspedes, que es hospitalario. En otras palabras, es aquel que ofrece su casa para hospedar a sus hermanos con gran solicitud y agrado. Amén. Eso es una persona hospedadora. Ser hospedador no es algo que la Biblia sugiera o ponga en la posibilidad de elección. O sea, puedo ser hospedador, hospitalario, que era la palabra que se me escapaba, o no. No hay elección, sino que la obligación como creyentes es el hospedar a aquel que lo necesite en el momento oportuno. Es una obligación como creyentes. No podemos decir que no. No podemos pensarlo. Es algo que tenemos obligación. Es por eso que Romanos capítulo 12, verso 13 leemos, por ejemplo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, no es un momento puntual, sino una práctica. El ser hospitalario es una práctica en el creyente. En 1 de Pedro 4, 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Por tanto, podemos ver cómo Dios manda a practicar la hospitalidad y con un corazón adecuado. Porque uno puede llevar a alguien a su casa, pero refunfuñando. Uno puede abrir las puertas de su casa, pero con la ceja aquí. Porque le incomoda recibir gente en su casa. Mis hermanos, cuando hablamos de ser hospedadores, hospitalarios, no vale hospedar solo a aquellos que sean cercanos. ¿Sí? Conocidos, familiares, sino a cualquier hermano que tenga dicha necesidad. Obviamente sabemos de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que soy cristiano, no por la calle y lo metas en tu casa sin saber quién es, sino conociendo y teniendo referencias del hermano, aunque no sea cercano, lo tienes que recibir en tu casa, si hay referencia fiable de lo que es. ¿Entiendes esto? Miren qué texto, de verdad que me he quedado, la primera vez que, no sé, me he leído Romanos, ¿cuántas veces nos habremos podido leer Romanos? Dice, os saluda Gallo, en el capítulo 16, verso 23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Han escuchado bien? Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Podemos notar como seguramente Gallo era un privilegio y un deleite hospedar a Pablo. Imagínate que te llevas a Pablo a dormir a tu casa. No dormís hablando, disfrutando. Pablo, ¿y esto qué significa? Gallo disfrutaría de tener a Pablo en su casa. Pero es que el mismo sentimiento que Gallo tenía hacia Pablo, lo tenía hacia todos sus demás hermanos de la iglesia. Hospedador de Pablo y de toda la iglesia. Por tanto, no se trata de hospedar a quien tú quieras, sino a aquellos que son tus hermanos y hacen camino contigo. Cuando hablamos de ser hospedador, está a años luz de simplemente proveer un techo a un hermano, de ponerle un plato encima de la mesa. Ser hospedador, mis hermanos, no tiene que ver solo con una acción, sino con una actitud. ¿Han entendido esto? Hospedar no solo tiene que, aunque hospedar es la acción, ser hospedador no tiene que ver con una acción puntual en un momento concreto, sino con una actitud hospitalaria. ¿Entienden esto? Hay una gran diferencia, escucha esto, hay una gran diferencia entre hospedar a alguien a ser hospedador. La primera, o sea, hospedar a alguien, cualquiera con una habitación libre lo puede conseguir. La segunda, solo por medio de una actitud interna, impulsada por el mandamiento, envuelta por el Espíritu y ejecutada con el amor.
He aquí la diferencia entre hospedar y ser hospedador. Uno da una habitación que le sobra, el otro le abre las puertas de su corazón. Hoy en día nuestro concepto de hospedaje está completamente adulterado, creyendo que un techo y un plato en una mesa son suficientes. Ya no recibimos a los hermanos en nuestras casas, sino en hoteles. Y nos escudamos porque escogemos hoteles buenos. Pero ya no los recibimos en nuestra casa. Ya no cocinamos en nuestras cocinas y compartimos nuestro pan y compartimos nuestra mesa, sino que los llevamos a buenos restaurantes, privando así el hermano del calor que solo un hogar puede proveer. Un hotel no tiene la calidad de un hogar. Un restaurante no sabe como una cocina de una casa. Sabe 1000 veces mejor un guiso que te haga una hermana en una casa o un hermano que cualquier restaurante. Uno duerme mejor en un colchón en el suelo tirado en la casa de un hermano que en un hotel. Lo que pasa es que estamos desajustados en esa idea. Tanto el que lo hace como el que lo recibe, porque el que va a hospedarse prefiere también el hotel y el restaurante. Estamos desajustados. Lo hemos dicho esto muchas veces. Obviamente que hay situaciones puntuales que un hotel y un restaurante es atender al hermano. ¡Amén! Pero no es la norma. La norma es la casa. ¿Quién recibe al hermano? Y que todas las manos de las iglesias se levanten. De los hermanos, de la membresía. Yo, que se pelee la iglesia. Yo le hago de comer, no yo. Hemos perdido tanto ese concepto que incluso en ocasiones nuestra casa, escucha, lo recibimos en nuestra casa, pero en vez de emitir el calor adecuado, helamos a la visita con nuestra actitud. Sí, vale, no hay hotel ni hay restaurante en mi casa, pero mi casa es el Polo Norte. No hay una actitud adecuada que genera calidez al hermano que recibes. Eso le pasó, y es por eso que vemos un relato muy interesante que le pasó al Señor con Simón. ¿Se acuerdan? Fue a casa y fue huésped de un hombre y le sentó en su mesa, lo recibió en su casa y le dio comida. Pero en ningún momento el Señor se sintió recibido como toca por este hombre. Sin embargo, una mujer sin casa le dio una casa. Porque abrió su corazón, besó sus pies, enjugó sus pies con sus lágrimas y con sus cabellos los secó. La mujer fue más hospitalaria sin casa que Simón con ella. Y se sintió más a gusto el Señor en la habitación del corazón de esa mujer que en la casa de ese hombre. Porque ser hospitalario no es una acción. Ser hospitalario es una actitud. ¿Entienden todo esto? Amén. ¿Cuánto da el ser hospedador? El ser hospedador es algo que acompaña de manera intrínseca en aquel que es creyente. Es algo natural, algo que debe salir de dentro. Es por eso que vemos en las Escrituras infinidad de estas cosas. ¿Se acuerdan de la Biblia de Sarepta? Una mujer que allí arriba de todo. Y a quien recibe a un profeta y le da lo último que tenía. Porque esa actitud nacía en el corazón de esas personas. Y Abraham, cuando vio a 3 varones que eran del Señor, no dudó, les rogó, les suplicó: por favor os ruego que no paséis de largo y que entréis a mi tienda. Y cuando uno hospeda, recibe beneficios. Porque esta mujer, si no llega a hospedar a Elías, se queda sin hijo y sin sustento. Y en cambio el hijo fue resucitado y en tiempo de escasez recibió el sustento, porque no faltaba ni la harina ni el aceite, mientras que el profeta era recibido en casa de la viuda. ¿Y qué hay Abraham? Entre estos que recibía, estos eran ángeles. Y ya lo dice la Escritura: no olvidéis de la hospitalidad, Hebreos capítulo 13, porque
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Tiene beneficios Aleluya. hospedar, ser hospitalario. Amén. Dicho todo esto, por tanto, un anciano el cual está para dar ejemplo en todo, no puede ignorar esta cualidad, sino más bien todo lo contrario, practicarla, difundirla, enseñarla y ser ejemplo a los demás. Amén. Es por eso que la casa del pastor tiene que estar siempre, absolutamente frecuentada. No puede ser que la casa del pastor no sea el primer lugar en el cual pensar para recibir a alguien que viene. Tiene que ser el primer lugar en el cual recibir al necesitado. Porque las puertas de la casa del anciano tienen que ser las puertas del ejemplo para que las demás casas se abran. Amén. ¿Y cómo vas a exigir hospitalidad si tu casa la quieres bien cerrada, bien fregada, bien barrida, bien limpiada, el aire, la foto y todo perfecto? Si no quieres que se te ensucie, no quieres que te... ¿Pero qué estamos hablando? Pero no solo el pastor tiene que ser, porque esto es interesante, porque el concepto hospitalario obviamente tiene que ver con, y lo imaginamos, y tiene que ser así, con recibir las personas puntuales que tienen una necesidad de quedarse en un lugar, porque no tienen dónde quedarse. Y claro que sí, pero en un contexto del pastor, la palabra hospitalario se extiende. ¿Por qué? Porque no solo tienes que ser hospedador del de fuera, sino tienes que ser hospedador del que está dentro. Me explico. Uno, aunque no tiene necesidad de recibir en su casa a una persona para que se quede a dormir porque vive en el piso de al lado, la puerta del pastor siempre tiene que estar abierta y llena de gente. La casa del pastor, aunque a veces cueste, es natural que esté llena de hermanos y que se les reciban con alegría porque vienen a ver al pastor. Porque vienen porque vienen a estar en la casa, porque vienen a tomar café, porque vienen a llorar, a orar, a compartir, a preguntar, a exigir, a decir, a exhortar. ¿Se imaginan un anciano que no sea hospedador, que no conozcas la casa del pastor? No sé, no he ido nunca. Dice mucho y malo, en un sentido, de lo que la iglesia ha aprendido y lo que el pastor enseña y muestra. Por tanto, el anciano tiene que ser ejemplo en hospedaje, en hospitalidad, tanto de los de fuera como de los de dentro. Amén. Por eso dice hospedaos los unos a los otros, no es necesariamente para que te quedes a dormir. Recibe a tu hermano en tu casa, recibe a tu hermano. De verdad, basta de cafeterías y de sitios, tu casa. Tu casa, esa cafetera, ese que es único. Lo digo de verdad. Y mis hermanos, este tiempo de pandemia me ha hecho ver aún más esto. Aún valorarlo más, el calor del hogar. ¿Entienden esto? Terminamos, terminamos. Mis hermanos, todos debemos tomar ejemplo del pastor en cuanto a esto. Pero hay uno que nos da ejemplo por encima del pastor, ya que todos tenemos que tomar ejemplo del pastor entre los pastores. Amén. No hay mayor ejemplo de hospitalidad que el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No existe mayor ejemplo de hospitalidad. Él no hace distinción entre las personas ricas y las personas pobres. Él no cierra las puertas cuando le apetece, sino que es hospitalario siempre. Y no en una casa cualquiera. Mire lo que dice la Escritura, Juan 14, 2, 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré al mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén.
El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de hospedaje de la historia, ya que su casa limpia, santa, pura, el lugar donde su Padre preparó para él, te meterá a ti y a mí. Amén. No mirará de qué raza, de qué color, si eres rico, si eres pobre, si eres extranjero, nacional, si sabes mucho, si sabes poco. Él sabe que necesitas un techo para la eternidad y te lo va a dar. Aleluya. Y te recibe en su casa. No espera que vayas. Él viene a por ti para llevarte. Aleluya, Señor. Él viene a llevarte a su casa. ¿Qué ejemplo extremo de hospitalidad es este? ¿Cómo? Es que no se te puede ocurrir. Tú te haces el loco, a ver si pasan de mí, a ver si lo coge otro hermano, a ver si tal, a ver si cual. No voy a llamar, no voy a ser que llame y me la suelte. Sin embargo, el Señor en su casa santa y pura, que ninguno de nosotros nos la merecemos, Él va y prepara morada para nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Oh Señor, gracias por tu hospitalidad. Amén, Señor. Gracias porque no eres como yo. Gracias porque eres diferente. Por tanto, un anciano de una iglesia local tiene que ser como el Señor. Y tener hospitalidad y ser hospitalario para poder ejercer esta maravillosa labor. Así pues, mis hermanos, sobrios, prudentes, decorosos, hospitalarios. 4 requisitos indispensables para un anciano, que tienen que estar en el anciano, que no pueden pasarse por alto, que tenemos que exigir a nuestros ancianos, que nosotros como ancianos tenemos que o cuando terminemos de predicar esto, nos quedamos sin ancianos, porque todo el mundo se queda ahí sentado y ya no hace nada, porque es imposible, o verdaderamente rectificamos, nos arrepentimos, intentamos cada día aprender más. Porque no podemos pasar por alto, no nos podemos conformar con menos. Porque menos es restar a lo que la Iglesia necesita. ¿Amén? Amén. Por tanto, tener esto en vuestra cabeza, en vuestro corazón, aplicarlo a vuestras vidas, que os sirve para vosotros, para vuestro diario vivir y para lo que necesitáis ver en vuestros ancianos a la hora de exigir lo que tiene que ser un anciano de una iglesia local. Oramos al Señor.